Vamos a comenzar. Esto está en Mateo 7. El Señor nos sigue hablando. El Señor sigue corrigiendo. ¿Vieron cuando usted tiene un auto de carrera? ¿Se acuerdan los que en la época de los 90 no sé si les gustaba, pero escuchaban en los talleres que estaban afinando los autos? Acá en Kilian, por ahí Pablo capaz que se acuerda, que es un poquito más grande que yo. ¿Sigue pasando? Y afinan los motores y están están un rato largo buscándole el punto. Bueno, el Señor también está buscándonos el punto para afinarnos, para enfocarnos bien. Esto está en Mateo 7, versículo 15. Por los frutos los conoceréis, dice. ¿Conocen al Hijo? ¿Ven al Hijo y ya conocen al Padre? ¿O conocen al Padre y ya ven al Hijo? ¿Cómo es el tema? No se arriesgan, no dicen nada. Ven al Padre y conocen al Hijo. ¿Ven al Padre y ya conocen al Hijo? ¿O ven al Hijo y conocen al Padre? No sé, vamos a ver. Dice el 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes, a vosotros, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos, vuelve a recalcar, los conoceréis. ¿Sí? De tal palo, decíamos antes, tal astilla. Y si no, decían, no, esta es buena madera. Esta es buena madera. Mirá el hijo que salió. No, mirá la hija que tiene. Por sus frutos los conoceréis. Comienza diciendo: guardaos de los falsos profetas. El Señor nos alerta y dice: guardaos de los estos que se visten de cordero, pero por debajo son lobos. Es muy literal, ¿no? Pero a veces uno se enfoca en una sola cosa y son muchas las cosas que vienen sobre nosotros, atentan sobre nosotros todos los días, a los que debemos estar despiertos. No solamente cuando viene una profecía, alguien nos impuso una mano, nos dio una palabra. Y dice, a ellos también dice: ojo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son sus frutos? Los frutos que están en Gálatas. ¿Se acuerdan los frutos de Gálatas? Ahora vamos a ir a Gálatas. Creo que Gálatas 6:22, si no me equivoco. 5:22. En la mía está el 6:22. 5:22. A ver si es cierto, Irene. Ahí están los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ese fruto está hablando de que debes ser genuino en todo lugar. Como sos en tu casa, puertas adentro, con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos, debes ser en la calle. Y como sos en la calle, si te toca estar en un ministerio, tienes que ser igual en el ministerio. Si sos un profeta, sos un maestro, lo que sea, lo que el Señor te haya llamado, al ministerio que te llamó, lo que estés sirviendo en el Señor, tenés que ser tal cual sos lo que decís, lo que predicás. Yo puedo predicar muy lindo acá, pero después llego a casa y le digo, me levanto en armas, hablo mal, trato mal, no tengo paciencia, no soy bueno. Y de eso está lleno. Y a veces líderes de iglesias que están llenas de eso. Llenas. Que no tienen bondad, no tienen paciencia, no tienen benignidad, son una cosa en un lugar, pero después son otra.
El Señor nos llama a ser genuinos en todo lugar. Que la gente conozca tu vida y conozca a la iglesia por los frutos que das. Y ahí es donde nosotros nos evaluamos qué fruto estamos dando. Pero no fruto de almas, sino tus propios frutos personales que están ahí en Gálatas. A ver, si los pone Irene. 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay con qué darle, diríamos en criollo. No hay quien levante el dedo, no hay quien te juzgue, no hay quien nada. Esos son los frutos que está pidiendo el Señor. Y si nosotros ejercitamos nuestra vida en esos frutos, porque esos frutos son del Espíritu, esos frutos empiezan a salir, empiezan a flotar, empiezan a verse. Esos frutos, cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que hablábamos hace 2 domingos atrás, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es dejar mi vieja vida por la nueva. ¿Y cuál es la vieja? Y es la que vivías antes de llegar a los pies de Cristo. Y cuando llegaste a los pies de Cristo, aceptaste a Cristo en tu corazón, entró el Señor en tu vida y empezó a cambiar tu vida. Y el que insultaba ya no insulta más. El que tenía miedo ya tiene paz. El que tenía inseguridad tiene fe. El que era loquito, el que era levantado de armas, enseguida, ¿qué es? Tiene bondad, tiene benignidad. Empieza a cambiar la vieja vida por la nueva. Ese es nacido de nuevo. Dice, por sus frutos los conoceréis. La fe, el amor, la templanza, la benignidad, el gozo, la mansedumbre, la paciencia, la bondad. Antes de ese versículo están los otros versículos que son los frutos de la carne. Los frutos de la carne que vinieron con nosotros antes de llegar a Cristo. Que tienen que ser reemplazados por los frutos del Espíritu. Pero mientras estamos en los frutos del Espíritu no tiene que volver a ser reemplazado ningún fruto del Espíritu por los frutos de la carne que dejamos. Porque si no, damos vuelta en círculo, y cuando empezamos a dar vuelta en círculo, perdemos tiempo de nuestra vida. Perdemos tiempo y los que están alrededor se pierden el tiempo de calidad que tienen que ver y escuchar de cada uno de nosotros. Lo mismo como iglesia, lo que está afuera, los que están afuera, los que no llegaron, tienen que ver el tiempo. Tiene que aprovechar el tiempo de calidad de la iglesia. La iglesia tiene que proponerse y esforzarse para tener tiempo de calidad. ¿Y cuál es el tiempo de calidad? En los frutos del Espíritu. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Amén. ¿Cuáles son los falsos? ¿Cuál es dice, guárdate de lo falso, de la falsedad, o sea, los falsos profetas? Ellos no edificarán tu vida. Todo lo que viene que viene del espíritu de la carne no edificará tu vida. Ellos te harán perder el tiempo. Ellos frenarán y te frenarán en tu propósito, el propósito por el cual Dios te rescató, el propósito o la visión que Dios te dio. Ellos dormirán tus sueños. Ellos apagarán tu casa. Eso te desenfocará del camino del Señor, de tu visión hacia Dios, del camino en el que tenés que estar, que es el camino de Dios. Por eso uno debe estar atento para identificar el falso profeta. Y para identificar el falso profeta uno tiene que vivir en el Espíritu de Dios. Si uno no vive en el Espíritu de Dios, uno vive metido en las redes, uno vive metido en las cosas que no tienen sentido, uno no lee, no ora, uno no se congrega, uno se desenfoca y uno no puede identificar cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios, cuando un fruto es bueno o cuando un fruto es malo. Van a escuchar que aquel habla mal del otro y le va a parecer normal, le va a parecer bien, no lo va a dejar pasar. Pero cuando uno está en el Espíritu no lo va a dejar pasar, va a corregir. Por eso como el Señor es Espíritu, Él nos corrige a nosotros, que nosotros a veces tambaleamos. Esa es buena madera, dicen. El jueves estábamos en el Salmo 126. Salmo 126, versículos 5 y 6. Y lo quiero recordar
un poquito de lo que hablamos, que tiene que ver con esto. Dice el 5 y el 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, y el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. Dice, sembrarán. Los que sembrarán con lágrimas. Hoy estamos sembrando tal vez. Estamos predicando, estamos sembrando. Y si siembran con qué, con lágrimas. ¿Por qué? Porque a veces no se ven los frutos. No se ven los frutos del Espíritu en el que vos estás sembrando tiempo, dedicación, palabra, un curso, un ABC, ministración, oración. Estás sembrando, sembrás, pero no ves frutos. Entonces dice, los que sembraron con lágrimas, un día, dice, recogerán, se regocijarán y después recogerán, con regocijo segarán, cosecharán con alegría, con regocijo, porque un día vendrá lo que el Señor prometió. Irán andando y llorando, no se detendrán. Hablábamos el jueves, no se detienen, pese a lo que pase, pese a lo que escuches, a lo que veas, a lo que suceda, sigue andando y seguirán andando, dice. Irán andando y llorando, porque no ven resultados, no ven frutos de los demás. Tal vez vos los tenés y al que vos estás trabajando no se los ves, no aparecen. Somos duros a veces. Y dice, irán andando y llorando. Dice, y el que lleva la buena semilla, que es la palabra del Señor, más algún día, dice, volverán con regocijo trayendo las gavillas, trayendo los frutos. Traerán los frutos. Los que pasan procesos, no se puede ir al propósito sin el proceso. ¿Me va siguiendo hasta ahí? ¿Me sigue? Para ir al propósito que Dios quiere con nosotros, hay que pasar por el proceso. El proceso son cuando uno siembra y no ve resultados. Un ejemplo de frutos, pero no lo detiene y sigue sembrando, porque el que da el riego es el Espíritu Santo. Los que no se detienen, los que llevan la buena semilla, tal vez irán llorando porque no ven resultados, pero un día volverán con frutos. Los que vuelven con los frutos. El Señor me da esta palabra para el día de hoy, para todos nosotros, para mí inclusive, obviamente, como siempre. Legado generacional. El legado para quién y quién. El legado personal, el legado familiar y el legado como iglesia. Nosotros somos responsables de dejar un buen legado. ¿Y el buen legado cómo se construye? El buen legado se construye en el Espíritu siempre. Naciendo de nuevo, se construye en el Espíritu Santo con paz, con benignidad, con fe, con bondad, con los 9 frutos del Espíritu. ¿Para qué? Para que el que está afuera vea que la iglesia es genuina. La iglesia y cada uno de nosotros en lo personal va a tener miles de defectos, de errores, de metidas de pata. Pero va a ser como aquel que va llevando la semilla y no se detiene, aunque esté llorando, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque esté en un valle de lágrimas, no importa en la situación en la que te encuentres, no te detengas, dice el Señor. No te detengas. Aunque aparezca lo que aparezca, te suceda lo que te suceda, haya cambios familiares, cambios en tus pensamientos, no sé, en lo que sea, no te detengas, dice el Señor. No te detengas, sigue avanzando, aunque estés llorando, sigue avanzando, porque un día, dice el Señor, volverás con las gavillas de frutos. Por eso, el pueblo de Dios, ¿se acuerda que lo vimos hace un tiempito? El pueblo de Dios encuentra el libro. ¿Por qué encuentra el libro el pueblo de Dios? Porque sus padres se alejaron de Dios y las generaciones que nacieron sin conocer a Dios. Porque en sus casas, en sus tiendas no se hablaba de Dios. En sus casas y en sus tiendas se hablaban de dioses falsos.
en las casas y en las tiendas de esos niños, de esas nuevas generaciones que venían, no se hablaban del Dios de los ejércitos que lo había sacado de Egipto. Por eso, en un momento encuentran el libro y cuando leen el libro dicen, pero este libro lo escribió Moisés, nuestro padre. ¿Y qué pasó? Pero esto no es nada de lo que nosotros estamos haciendo y estamos obrando. Ahí es donde el rey se rasga las vestiduras y ahí es donde vuelven a la palabra y empiezan a tirar los altares. ¿A qué va todo esto? Es que debemos estar enfocados en los frutos, en dar frutos. No para mostrarnos, oh, mírenlo cómo está, miren cómo. No. Los frutos del Espíritu. Formar una iglesia firme, una iglesia fuerte, formar una familia fuerte, una persona individual fuerte, inamovible por el enemigo, llena de tentaciones, llena de errores, llena de problemas, pero firme, llena de proceso para llegar al propósito, llena tal vez, pero irá andando, no se detendrá, aunque se le caigan las lágrimas, aunque vaya sufriendo, aunque vaya con los dientes apretados, no se va a detener, aunque lo que vea en su casa no es favorable, lo que vean en la calle, lo que vean las noticias, lo que vean la cuenta bancaria, lo que vean, lo que le pase, lo que le suceda, lo que el enemigo le quiera sembrar, usted no se va a detener. Porque usted va a edificar su casa, usted va a dejar un legado por 1, 2, 3, 4 generaciones, 5, hasta que el Señor venga. Por eso, cuando usted salga de este lugar, si no lo está haciendo, empiece a buscar al Señor. Empieza a buscar los frutos del Espíritu. Si hay algo que el enemigo quiere inculcar en usted, quiere meter, quiere dar ahí algo sutil, un corderito que no es corderito, que abajo del corderito está el lobo, está la idea, está el pensamiento, está la doctrina, deséchelo. Porque todos los que viven a su alrededor, sus hijos, si es abuelo, sus nietos, tienen que escuchar de usted que usted es genuino tanto dentro de la iglesia, en el trabajo, en la ferretería, en la calle, con el vecino que se le pasó el gajo para el lado de usted y ¿se acuerdan? Con lo que sea, usted tiene que ser genuino. Usted, dice el Señor, en cuanto dependa de ti, está en paz con todo el mundo. Usted tiene que ser un agente de paz, una gente que resuelve. No que agranda el problema, que resuelve los problemas. Como hablábamos el otro día, no hay alguien que le resuelve el problema de un trámite a otro, no, que usted resuelve un conflicto. Hay una discusión, usted le pone un parante, pero un parante bien. Usted busque las palabras adecuadas para hablar, busque el momento adecuado, sea sincero. Usted debe hablar con respeto, porque los que están alrededor maman lo que usted está ordeñando de su boca. Y a veces lo está ordeñando el enemigo de su boca. Le sembró en su cabeza, lo quemó, lo trastornó y después usted está siendo ordeñado verbalmente por el enemigo y están mamando los que están alrededor, hablando bacalmente, tambalmente. Y los que están alrededor tienen que comer del fruto del Espíritu Santo, no del fruto de la carne. Si los que están alrededor comen del fruto de la carne, nunca podrán llegar al Señor. Y el que está en el Señor, el día que pueda, se va a la miércoles de la presencia del Señor, porque dice, si esto es Dios, si esto es lo que ha hecho en mis padres, en mis abuelos, en mis tatarabuelos, este no es el mismo que yo veo adentro de la iglesia que el que veo adentro de mi casa. Y aunque usted cometa el error, usted se vuelve a levantar. Si usted no es genuino dentro de la iglesia o en la casa o adentro, usted ve que tiene como una doble personalidad, usted vuelve a intentar una y otra vez. No diga, no, yo no puedo, la verdad que no. Todos pueden, todos lo pueden hacer. Todos lo pueden hacer. Usted lo vuelve a intentar, usted se vuelve a levantar, porque lo que está en juego es lo que viene detrás de usted. Lo que está en juego son los que vienen, sus hijos, sus nietos, es lo que van a ver de usted. Usted es el ejemplo, y los que van a ver a la iglesia, fuera. Los que están afuera ven la iglesia. Dice que somos cartas abiertas, cartas leídas. Todos ven. Seamos genuinos en todo lugar. Enfócate en Dios y no pierdas tiempo. Si el tiempo se pierde, si se pierde el tiempo, los que están afuera perdieron tiempo, porque no llegaron. Y los que están a su alrededor perdieron tiempo, lo malgastaron.
tiempo que no fue usado por los frutos del Espíritu, por la palabra del Señor, se le sembró cizaña. La cizaña no es que vino y le sembraron una mala idea solamente. Es todo lo que empezaron a consumir del mundo por no haber consumido lo bueno del Espíritu Santo. Porque nadie se los enseñó, nadie se los mostró, nadie se los dijo. Siempre me quedó en claro de un ingeniero. Nosotros sembrábamos el sorgo antes, línea por medio de la sembradora, una línea síncrona, una síncrona. Y me dice, ¿por qué no sembrar las dos? ¿Por qué no sembrar todas las líneas? No, porque siempre se sembró así. Como, no sé, para que Macoye diferente. Me dice, si vos no sembrás todas las líneas, en la línea en la que vos no sembrás, crece maleza. Cuando vos ocupás todos los lugares, no tiene mucha chance la maleza de crecer, porque vos lo ocupaste con la semilla que vos querés, la planta que vos querés, lo ocupaste en el lugar. Y a veces con ideas de antepasados, quien sea, seguimos, pero estamos haciendo mal, por eso lo debemos replantearnos. Hay una historia en Japón, no sé si la han escuchado, que había un nene que le pregunta a la mamá por qué al pescado le cortaban la cabeza y la cola. ¿Lo escucharon alguna vez? No. ¿Sí? ¿Escuchaste? Y le pregunta a la mamá y dice, no sé, dice la abuela, dice, siempre le cortaba la cabeza y la cola. Preguntale a ella. Le preguntó a la abuela, entonces la abuela dice, ¿por qué cuando cocinan el pescado le cortan la cabeza y le cortan la cola? Vos sabés que no sé, siempre lo hicimos así. Habría que preguntarle a la tatarabuela que está en el campo. Entonces cuando fueron al campo le preguntaron a la tatarabuela, y dice, tatarabuela, dice la abuelita, dice, ¿por qué siempre mamá, la abuela y vos le cortan la cabeza al pescado, la cabeza y la cola? Y dice, lo que pasa es que en aquella época nosotros cuando éramos chicos éramos pobres y el sartén era chico. Y a veces nosotros hacemos cosas que vienen de atrás, hacemos cosas que no tienen sentido y nos llevan para un camino que no tiene sentido. Era una doctrina, una enseñanza, capaz que tenía el sartén grande para meter una corvina, pero le cortaba la cola y la cabeza porque mamá y la abuela y todo siempre le hicieron así. Y en el pueblo de Dios siempre pasó así. Cuando encuentran el libro, ¿por qué? Porque los antepasados hicieron un camino que era sin Dios. Y el Señor tuvo que hacer un nuevo tiempo. Nosotros tenemos la posibilidad de seguir en el tiempo de Dios. Si hay cosas en tu vida que las estás haciendo mal, porque se te ocurrieron o porque alguien te las enseñó, el mejor lugar es esto, para encontrar el mejor camino, para encontrar el pan de vida, para encontrar la luz. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. Allanará el camino, lo limpiará. No hay otro. Si usted se afina con el Señor, si usted se prepara para dar buen fruto, usted le dará buen fruto a los que vienen. Y usted dejará un legado generacional, espiritual, inamovible, que las cosas que le sucedan a ellos, que tal vez sean iguales a las que le sucedieron a ustedes, o peores le sucedan a ellos, sigan caminando sin detenerse detrás del Señor. Y nada lo moverá. Amén. Oramos. Bendito Dios, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque